Aleluya. Qué bueno es Dios, maravilloso, poderoso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Hoy vamos a mirar en Evangelio de San Juan, capítulo 4. En el Evangelio de Lucas, les hablo de San Juan, pero voy a hablar de Lucas. Para amortiguar los nervios. Dice en el capítulo 11 de Lucas, versículo 42. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Eso era necesario. Lo que era necesario para cada uno, ¿no es cierto? Jesús les habla de lo que es necesario. Y Jesús siempre se enfocó en lo necesario. En el capítulo 12, en el capítulo 10, ¿fue el que vimos? 11:42. Entonces 10:42 también. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido la mejor parte, lo que era necesario. La palabra, escuchar al maestro, saber lo que él estaba haciendo. Más adelantito, en el capítulo 12, ¿fue el que vimos? El 11. El capítulo 15, en el versículo 32, estaba hablando del hijo pródigo y de aquel que de pronto no le gustó lo que había hecho el papá. Le dijo en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Es necesario. En el capítulo 24 y en el versículo 46, capítulo 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue que necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Jesús no vino a esta tierra a perder tiempo. Él siempre habló de lo que era necesario. Y él hizo lo que era necesario. Entonces, al ir al capítulo 4 del libro del Evangelio de Juan, encontramos que la Biblia nos habla acerca de la mujer samaritana,
Y dice la palabra del Señor, cuando pues el Señor, ¿qué dice? Entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba a la mitad entre Judea y Galilea. Pero los judíos les quedaba mucho más lejos la travesía. Había una variante que en lugar de acercarlos, los alejaba. ¿Y por qué tomaban ese camino? Porque entre judíos y samaritanos no se trataban. Entonces preferían caminar más largo, pero no pasar por Samaria. Pero cuando Jesús va de Judea a Galilea, dice, me es necesario pasar por Samaria. Buscar el camino más corto para llegar. Pero era que había una necesidad. Me es necesario. Como fue necesario que se hiciera fiesta por regocijarse. Como fue necesario que Cristo fuera a la cruz para morir por nosotros. Como era necesario que María escuchara la palabra del Señor. Todo era necesario. Aquí era necesario para Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué era tan necesario para él? Porque dice la Biblia, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Era el mediodía, cuando está haciendo más calor, cuando está el sol en pleno. No dice que estaba en tiempo de invierno, no nos habla, pero era la hora sexta, que allí se contaba en ese tiempo el horario de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde del día, y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era la noche, y contaban las horas desde la hora primera del día, las 6 de la mañana, no como ahora que tenemos la hora primera que es la 1 de la mañana, de hecho. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria. ¿A qué venía? A sacar agua. Y Jesús le dice, ¿dame de qué? Estaba cansado. Habían caminado. No sabemos el trayecto, no me detuve a mirar cuánto es el trayecto entre Judea y Samaria, o entre Galilea y Samaria, pero supongo que era un trayecto bastante largo. Y caminando, y a mediodía, debe de hacer calor, y posiblemente Jesús llega a ese pozo porque sabe que ahí va a llegar alguien que tiene una necesidad. Jesús siempre sabe todas las cosas. Él sabe qué necesidad tenemos nosotros. La Biblia dice que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Fue una casualidad que Él llegara a ese pozo? Él había dicho que era necesario pasar por Samaria, porque Él sabía que ahí había una necesidad.
Aparece una mujer de Samaria, viene a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Preferían dar la vuelta más larga y no pasar por donde estaban los samaritanos. Era como una maldición. Amaban al mismo Dios, adoraban al mismo Dios, glorificaban al mismo Dios, pero había religiosidad en sus corazones. Los samaritanos decían, es aquí donde debemos adorar. Los judíos decían, es allí. Y los apartaba la religiosidad. Hacía diferencia la religiosidad de cada uno de ellos, tanto de judíos como de samaritanos. No se trataban entre sí. Querían tener su lugar de adoración. ¿Por qué no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua es necesaria y nosotros sabemos lo que es tener sed y lo que es desear tomar un vasito de agua. Los que hemos trabajado y hemos tenido trabajos pesados y aún así no sea en solo trabajo, el solo salir a un clima más caliente y más, a veces nos ahogamos la sed, los que somos del clima frío, los que son del clima caliente, pues ellos ya están acostumbrados, pero no quiere decir que no les da sed. También les da sed. Y entonces hay que buscar del agua. Y el Señor dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que beba de esa agua va a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le estaba hablando el agua del Espíritu. Les viene a hablar de la salvación. Le viene a hablar de la necesidad que la mujer tenía. Tenía necesidad de la agua física, claro, por eso vino al pozo a sacarla. Jesús aún tenía necesidad de esa agua porque le dijo, dame de qué, de beber. Y ella era como que rechaza esa parte. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se pueden ver, ¿cómo es que un judío va a venir? Casi parecido a lo que sucede hoy. Evangélicos y católicos. Y otras organizaciones. Testigos, adventistas, unitarios, no sé. Mormones, budistas, gurúes. No se tratan entre sí. Porque cada cual dice tener la verdad. Cada uno
de ellos dice tener la verdad. Los samaritanos decían tener la verdad. Los judíos decían que eran ellos los que tenían la verdad. Y en este tiempo, cualquier organización dicen que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí dice la palabra eso. Mi Biblia dice eso. Pero hay disensión. Es que ustedes son de otra religión. Nosotros no tenemos religión. Tenemos a Cristo. Si yo me salgo de una religión para meterme a otra, de nada le hubiera servido a la mujer samaritana volverse al judaísmo. Y de nada le hubiera servido al judaísmo volverse a los samaritanos. Si no era cuestión de religión, era cuestión de conocer a Dios, de saber quién era, de adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice la Biblia, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El hombre siempre está pensando en las cosas fáciles. Si yo tuviera eso, no tendría que ver. La mujer pensó, teniendo de esa agua, no me da sed, no tengo que venir a sacarla. Pero Jesús no le estaba hablando de eso, de la cosa fácil, del maná que desciende y que todos los días va y lo recoge sin tener que trabajar. De la vida fácil que muchos predican hoy. De la siembra y de la cosecha. Él no estaba hablando de eso. Él no estaba hablando de colocar un pozo allá en la casa de aquella mujer para que no tuviera ella que ir a sacar el agua. A los que nos tocó cargar agua desde lejos sabemos lo que es cargar agua, pero hoy como todo es tan fácil, pero la gente del campo sabe lo duro que es tener que cargar el agua, tener que cargar tuberías para hacer los riegos, tener que trasnochar quizás cargando, llevando lo que es cargar agua y cargar leña. Hoy es muy fácil. A las personas de la ciudad, hoy es muy fácil. Aún en los campos ya se hacen las situaciones más fáciles. Pero si en nuestro tiempo, mi tiempo, fue difícil, en el tiempo de mis viejos, fue un poquito más difícil, ¿cómo sería en estos tiempos bíblicos? Tendría que ser difícil. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ay, hermano. Jesús sabía todo. Lo sabía. Jesús lee nuestro corazón, Jesús lee nuestra mente, Jesús lee nuestros pensamientos, Jesús nos conoce. La Biblia dice que delante de Dios estamos desnudos, nos conoce tal como somos. Y no está hablando de una desnudez del cuerpo, está hablando de una desnudez del alma. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le podemos decir a Jesús? ¿Cómo podemos negar cosas delante de Dios? Y la mujer le dijo, Señor, me pareces que tú eres profeta. Pero un profeta de verdad, un profeta que conoce, que sabe y que es una realidad, claro, más que profeta. Es Dios.
Y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era la pelea entre judíos y samaritanos? No, porque es en aquel cerro. Cualquiera diría es en Monserrate. Estamos en Bogotá, Colombia. Y otros pueden decir, no, ese es Chiquinquirá. Y hay pelea por eso. Y hay discordia por eso. Entonces, ¿cuál religión? Ninguna. Ninguna religión nos va a salvar. Ningún lugar nos va a salvar. El que dio su vida para salvarnos se llama Jesucristo. No una religión, no una organización, no judíos, no samaritanos. Dice la Biblia. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es el lugar. La Biblia dice que el Señor está en todo lugar. La Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Jesús iba a la sinagoga y él iba a compartir y él iba a enseñar. Por eso la gente decía, y trae una nueva doctrina. No la que había enseñado desde el principio, pero que los hombres no entendían como nos pasó a nosotros. Tenía que venir Jesús para ofrecernos del agua viva y nosotros recibirle para poder entender lo que la palabra dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La mujer samaritana hubiera podido ser salva por su religión, porque nuestros padres dijeron que es en este monte, pero ustedes dicen que es allá. Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús. Jesús era judío. Jesús como judío y como Dios les está diciendo, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dijo, porque la salvación viene de los judíos. Así les doliera a ellos, a los samaritanos, tenían que aceptar que la salvación venía de los judíos. Venía de los judíos. No que en Judea era el lugar donde se debía de adorar, sino que la salvación venía de ellos, de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice, ¿qué cuerpo le pondréis? ¿Cómo nos lo figuramos a Dios? ¿Como hombre? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo nos lo presentan las películas o cómo nos lo presenta la religión? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él para que pueda estar en todo lugar? Para que esta mañana esté aquí, pueda estar ahí en su hogar donde me está viendo, pueda estar en Argentina, pueda estar en Brasil, en Chile, pueda estar en la China, en Hong Kong, en todas partes del mundo. ¿Cómo es Dios?
pero nosotros le hacemos figura de hombre y lo hacemos semejante a nosotros. Pero Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Él está aquí, está ahí donde usted está donde nos están viendo en esta mañana, está en cualquier parte, de día y de noche. Él está presente. Y Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oye, qué privilegio más grande para aquella mujer haber podido tener un encuentro personal con Dios, haber podido ver a Jesús de Nazaret, haber podido escuchar de sus propios labios, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Había hablado con él. Había sentido algo diferente. Jesús había visto su corazón, su mente. Le había desnudado prácticamente. Y ahora ella va a decir y a dar testimonio. He hablado con un hombre que me ha dicho todo cuanto he sido yo. ¿No será este el Cristo? Ella salió a testificar. Ella salió a hablar. No estaba muy segura de lo que se estaba viviendo, pero tenía conocimiento de que el Cristo vendría a la tierra, de que el Mesías vendría. Nunca pensó que llegaría a Samaria. Nunca pensó que el Mesías pasaría por Samaria. El Mesías pasa por donde está la necesidad. Donde hay un necesitado, por ahí pasa el Mesías. Yo no sé en esta mañana si usted está necesitando del Mesías, si usted está necesitando de que Él pase y dé un toque sobrenatural. Y dice la Biblia, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Qué tremendo. Los discípulos habían estado con Jesús, conocían de Jesús, sabían de sus milagros, pero no lograban entender el propósito. ¿Sabe que todavía hay personas que han asistido a un lugar, han ido por años, han conocido de Jesús, hablan de Jesús, pero todavía no conocen el propósito? ¿Será que alguien le ha traído de comer? Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Un judío les predicó a los samaritanos. Un judío llamado Jesús de Nazaret le compartió lo que es la vida eterna. Ese mismo judío llamado Jesús de Nazaret es el que nos está llamando y el que nos está buscando y el que nos está ofreciendo, el que nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En usted y en mí está en aceptar o rechazar. Si usted acepta, puede venir a tomar de la fuente viva que el Señor está ofreciendo. Pero si no acepta, tendrás que seguir bebiendo del agua que necesita cada día, del agua que brota en los manantiales, pero no del agua que brota para vida eterna. De los ríos, dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Tener la presencia de Dios, tener al Señor en su corazón, amar al Señor, servirle al Señor, es lo mejor que nos